Bueno, hoy vamos a hablar sobre las herramientas y métodos de interpretación. Algunas de ustedes ya la conocen, las han visto en librería, de alguna forma la utilizan, pero vamos a repasar un poco sobre su importancia, pero también vamos a ver un tema interesante que son los métodos de interpretación, ¿verdad? Todo esto lo vamos a ver de una forma general, porque ustedes tienen que hacer la lectura correspondiente y responder a las preguntas que les mandé de esa semana 6. Corre. Ok, herramientas de la hermenéutica bíblica. Bueno, primero debemos entender de que necesitamos buenas herramientas. ¿Por qué? Toda persona que trabaja en algo necesita una buena herramienta. Si alguien es constructor, va a necesitar las herramientas para ser un buen constructor. Si alguien es cocinero, va a necesitar las herramientas para poder ser un buen cocinero. Igual si hablamos de un dibujante, los lápices adecuados, las reglas, los papeles adecuados, dependiendo de qué arte va a realizar. Entonces siempre necesitamos buenas herramientas. Hay personas que creen que no necesitan herramientas para el estudio de la palabra de Dios. Y aún el estudio de la palabra de Dios necesitamos utilizar buenas herramientas. ¿Por qué? Si es inspirado por Dios, sí. La palabra es inspirada por Dios y el Espíritu Santo está para enseñarnos, pero hay datos y hay cosas que no conocemos humanamente, porque también en la Biblia es un libro humano, también fue escrito para seres humanos de otra época y necesitamos herramientas que nos ayuden a interpretar, por ejemplo, palabras, por ejemplo, lugares, por ejemplo, historia que no conocemos, el contexto en que estaban viviendo, costumbres y todas estas cosas, hermanos, el Señor no nos las va a revelar directamente por el Espíritu Santo, no porque no tenga poder, sino porque están las herramientas, están los libros, está el conocimiento para que usted lo busque. Entonces, estas cosas las necesitamos nosotros. La Biblia, bueno, la básica, la herramienta básica, la Biblia. Debe usted poseer unas versiones adecuadas. Yo sugiero 2 a 3 versiones como mínimo. Ahora en internet hay programas que usted puede ver varias versiones. Creo que está el multiversiones, está Eastword, el cual uno descarga en la computadora y puede tener varias versiones, comentarios de la Biblia y es gratuito. Hay otros que son de paga, pero por lo menos podemos encontrar algunos programas gratuitos. Es más, hasta algunos de griego, Biblias en griego, gratuitas en Internet. Cualquier cosa, si alguien está interesado, yo le puedo dar el link. Este, la Biblia es importante. Por ejemplo, yo les recomendaría para nosotros aquí que hablamos español, la Reina Valera 60, o si le molesta un poquito aquellas palabras de vosotros y un poquito castellanizadas, entonces puede buscar la Reina Valera, creo que esta versión actualizada o versión 95, la cual es un lenguaje más ameno. Sin embargo, la Reina Valera es una traducción literal. Prácticamente va a traducirte palabra por palabra de los originales, ¿verdad? Del hebreo, del griego, va a traducir palabra por palabra y en algunas veces esa traducción como que no la vamos a ver como con sentido, etcétera. Entonces, para eso vamos a buscar una traducción que se llama una traducción dinámica. La traducción dinámica lo que va a traducirnos es la idea del pasaje, la idea de la frase. Claro que va a respetar las palabras, pero si es muy difícil, lo que va a irse es a traducirnos el mensaje, la idea. Y va a perder algunas palabras importantes, pero te va a dar la idea. Entonces, una de estas es la Dios habla hoy. La Dios habla hoy tiene, o las versiones populares, versión popular, tienen este sentido de traducir la idea. Pero si quiere una Biblia más fidedigna, generalmente va a ser la Reina Valera 60, la versión latinoamericana, también la Biblia latinoamericana. Y si quiere una versión dinámica para estar comparándolo, entonces la Dios habla hoy es mejor. El lenguaje sencillo no la recomendaría porque es una paráfrasis. O sea, ahí cambian todo el sentido, ¿verdad? Ponen palabras
muy sencillas y a veces caen en algunos errores. Otra versión que tiene un término medio entre la literalidad, entre ser literal y ser dinámico, ¿verdad? Tratar de entender la idea, es la nueva versión internacional, que ha sido un poquito criticada porque por algunos teólogos que trabajaron en ella, ¿verdad? Que eran un poco, este, algunos teólogos como liberales. Sin embargo, la versión es muy buena. No se deje llevar por algunas cosas que oyen en internet acerca de esta versión. La versión es muy buena y sirve para hacer comparaciones. Es más, muchas palabras están mejor traducidas en la nueva versión internacional para darle ese dato. La concordancia bíblica. Una buena concordancia. Generalmente las Biblias de estudio o algunas Biblias tienen atrás una concordancia básica. Créame que esta concordancia es mínima. Existen libros de concordancia. Existen aún programas de internet que usted puede, o programas de Biblias que usted puede buscar la palabra que quiera y aparecen todas las palabras. Esta concordancia le puede ayudar a usted a buscar temas, buscar pasajes que se le olvidó, pasajes paralelos y todo. Estas concordancias ayudan mucho. Sin embargo, los que tienen una Biblia como Eastword, que se encuentra en internet, en el buscador les puede servir como concordancia. Ponen la palabra y le aparecen todas las palabras que están en la Biblia o todas las referencias de esa palabra. Es bueno tener una buena concordancia bíblica para buscar más fácil. Comentarios bíblicos. Los hay digitales, los hay gratuitos por internet. El problema con el comentario bíblico es que hay que saber cuáles son buenos comentarios bíblicos y cuáles son malos comentarios, porque también pueden haber sectas que hacen sus comentarios bíblicos. Hay que tener mucho cuidado, o grupos que no son tan serios que hacen comentarios bíblicos. Sin embargo, hay buenos comentarios bíblicos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Hay comentarios que se van hasta las palabras principales en el griego, el origen y todo. Te hablan del contexto y demás. Y hay otras que son más generales, ¿verdad? Entonces van a haber de todo tipo de comentarios bíblicos más generales o más profundos. Sin embargo, tener buenos comentarios bíblicos a la mano es importante. Ojo que la idea es que usted haga el estudio de la Biblia por sí solo. Luego revisa los comentarios bíblicos para ver si alguien llegó a las conclusiones que usted llegó. Si alguien interpretó de esa manera. Si usted hizo un buen trabajo, generalmente va a encontrar que algunas personas interpretaron parecido a usted. Ahora, si su interpretación es única, sabiendo que la Biblia tiene, por lo menos, bueno, el cristianismo tiene más de 2000 años y usted sale con una idea única, probablemente usted está equivocado. Alguien tiene que haber ya descubierto ciertas interpretaciones y entonces el comentario bíblico es para ampliar mi estudio, no para omitir mi estudio. Hay gente que estudia con un comentario bíblico y pueden cometer equivocaciones. Hay que comparar varios comentarios bíblicos, porque dependiendo de el comentario puede estar equivocado o pasar por alto. Usted tiene que evaluar eso. Para eso usted hace su estudio y entonces evalúa, mira, este comentario bíblico está bien, más bien me amplía esto, o este comentario bíblico no, la verdad no está interpretando bien. Así que no todos los comentarios bíblicos en todos los versículos van a decir las cosas correctamente. Hay que tener ese aspecto en cuenta. Los diccionarios e interlineales. Entonces va a encontrar diccionarios bíblicos, va a encontrar diccionarios teológicos, va a encontrar diccionario, el más famoso ha sido el diccionario ilustrado, que es muy bueno, ¿verdad? Pero hay diccionarios de diccionarios, hay diccionarios de palabras, por así decirlo, muy especiales. Y los interlineales son como una Biblia que viene por debajo otras palabras como la original en griego, entre líneas, por así decirlo. Viene en español, una línea en español y una línea en griego para que usted pueda comparar. Y algunas de estas hasta te dicen si está en abajo, tiene notas especiales para decirte si está en presente, pasado, futuro, en el original, cómo se encuentra.
Esas son muy útiles para estudios más avanzados. Mapas geográficos e históricos. Los mapas te ubican en un lugar específico. Hay lugares en la palabra de Dios que tienen el mismo nombre. Hay que tener cuidado de hacer referencias a un lugar y después darse cuenta que no era el mismo, ¿verdad? En el mismo libro de Éxodo hay lugares que se repiten y no son los mismos, que tienen exactamente el mismo nombre. Eh, es bueno saber estos detalles geográficos. Por ejemplo, cuando hablamos de Gálatas, ¿verdad? Hay dos ideas con Gálatas. Se le llamaba Galacia a una provincia entera llena de ciudades. Y Gálatas también era como una raza, pero también era un lugar determinado. Entonces hay que saber en qué momento se está hablando de uno o de otro. Se cree que la carta a los Gálatas se está refiriendo más bien a un número mayor de iglesias, no solamente la ciudad de Galacia, sino la provincia, por así decirlo, una provincia entera. Entonces, si yo estudio esos datos, los voy a poder comprender. Tiempo y lugar de estudio. Yo tengo que tener un lugar específico para estudiar, parece algo sencillo, un lugar específico donde pueda apartarme para estudiar la palabra de Dios y apartar un tiempo. Y como usted ve, estudiar lleva tiempo. Leer la Biblia puede ser más rápido en la mañana, hacer una lectura devocional y todo, pero estudiar lleva tiempo, lleva días. Probablemente estudiar un pasaje como debe de ser. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta en cuanto a esto, alguna duda antes de pasar al siguiente punto. Ninguna, pastor. Todo muy claro. Qué bueno, gracias. Bueno, también tenemos lo que son los diferentes métodos de interpretación y esto lo hablamos en algún momento, lo comentamos un poquito sobre los métodos de interpretación, pero vamos a profundizar un poquito. Bueno, tenemos el famoso método alegórico que es el actualmente más utilizado. En algún momento primitivo de la iglesia, no en su comienzo, pero en algún momento fue utilizado este método, si no me equivoco, en Antioquía fue utilizado este método para poder hacer concordar la filosofía con la Biblia. Entonces, como este método ya existía también entre los griegos, cuando los griegos comienzan a encontrar toda esta parte de la mitología, entonces para que no sonara como un cuento de hadas, ellos trataban de, algunos, de alegorizarlo, entonces buscarlo como un significado, como tratar de cambiar la idea de esa historia, ¿verdad? Entonces, ese método se aplicó también a la Biblia. Como habían cosas que la gente no aceptaba, entonces algunos trataron de alegorizarlo para buscarle el sentido que calzara con lo que la gente necesitaba oír, por así decirlo, ¿verdad? Y era una forma de que calzara la Biblia con la filosofía. Entonces había que alegorizarlo, yo diría torcerlo un poquito para que pudiera encajar. Y entonces voy viendo la sabiduría de la Biblia, entonces yo la comparo y digo, no, es la sabiduría infinita de los sabios, de los filósofos. Entonces voy moviendo y voy alegorizando y voy cambiándole el sentido. Está el método místico. El método místico todavía lo podemos ver en algunos, generalmente que estudian el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces dan a entender que solo los más inteligentes, que solo los más sabios, que solo la gente escogida pueden entender este versículo, solo la gente más estudiada. Y uno encuentra algunos de estos predicadores que hasta se han hecho famosos, que dan a entender que son ellos los únicos que pueden interpretar, porque Dios les dio un don especial para poder interpretar el texto, para poder ver los textos apocalípticos y se creen como muy especiales, ¿verdad? Por tener esta capacidad mística, ese don que solamente Dios le dio a ellos. Hay que tener cuidado con esto porque Dios nos dio su Espíritu Santo a todos. Y es cierto que algunos tienen alguna capacidad más para entender, ¿verdad? Tienen una capacidad para enseñar, pero no hay nada místico en las escrituras. Solo hay que descubrirlas. Solo hay que entender. No hay nada oculto solamente para la gente más
preparada. Esto se le llamó gnosticismo. Esto fue una corriente griega que entró en el cristianismo por muchos años, donde decía que solamente la gente elegida y escogida y con mucha capacidad intelectual sabia podían interpretar los secretos de los dioses, y en este caso los secretos de Dios, ¿verdad? No era para todos, sino solamente para algunas personas. Pero la Biblia nos muestra que Dios nos las reveló a nosotros. También todo lo que hay en su palabra es para nosotros. El método piadoso, bueno, es parecido al místico, solo la gente como más consagrada, la más espiritual, que en parte es cierto, ¿verdad? Si uno busca de Dios, el Espíritu Santo le va a ayudar a interpretar, pero no solamente los más consagrados son los que pueden interpretar las Sagradas Escrituras, solamente una élite especial, ¿verdad? Y generalmente esta gente van a poner énfasis en legalismos, en cosas que van encontrando, interpretan la Biblia de esa manera legalista, solamente normas, solamente cosas para ser más piadoso, para ser más espiritual. Eso también es un error. El método moral, que parece muy bonito, pero es ya más moviéndose hacia el ateísmo, es un método, ateísmo me estoy refiriendo de cristianos, ¿verdad? De teólogos. Hay teólogos liberales que ya no consideran la palabra como palabra de Dios, sino que la ven como un manual de moral, que lo que usted encuentra en la Biblia solamente son principios éticos, nada más. Y todo lo demás es falso, son narraciones, son cuentos, son ideologías. Existen algunas universidades teológicas que se enseñan eso. Aquí en Costa Rica hay una, no lo voy a mencionar por respeto aquí a la grabación aquí en YouTube, pero existe estos movimientos y uno de ellos es el método naturalista, el cual entonces la Biblia no, vamos a eliminar todo, todo lo que no me parezca correcto, ¿verdad? Entonces, solamente voy a dejar algunas cosas. No hay nada sobrenatural. Todo lo que ocurre en la Biblia sobrenatural tiene una explicación. Entonces, usted va a encontrar, por ejemplo, algunos teólogos que salen aún en National Geographic cuando hablan de la caída de los muros de Jericó, dan una explicación científica. Cuando hablan de por ejemplo, de que se abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Dan una explicación científica. Que no niego que Dios use la ciencia hasta cierto punto para hacer un milagro. Sin embargo, sigue siendo un milagro. Porque nadie sabe el momento en que estas cosas van a ocurrir y ocurrieron. Entonces, que todo tiene una explicación natural. Aquí nada es espiritual. Si Jesús caminó sobre las aguas, algunos dicen es que él no estaba en medio del mar, sino que estaba a la orilla. Y entonces él estaba caminando y a la gente le pareció que él estaba flotando sobre las aguas. Entonces, todo esto lo tiene una explicación. Cuando Jesús detiene la tormenta, no era que la estaba deteniendo, sino que ya estaba terminando la tormenta, ya estaban llegando a la orilla, y cosas así. Hay teólogos que interpretan la Biblia así y comentarios bíblicos raros que interpretan así. El método fabuloso, yo le pongo mitológico, esto lo enseña a aquella universidad teológica, que no voy a decir su nombre, que le llaman ellos desmitologización, que es quitarle el mito a la palabra de Dios, ¿verdad? Y estas iglesias y estas universidades enseñan que usted debe quitarle todo lo mitológico, todo lo fantástico, todo lo fabuloso a las escrituras y se va a quedar supuestamente, volvemos al método moral con las enseñanzas. Todo lo demás es mitología. Fue exageración de los discípulos, fueron cuentos, fueron relatos fantásticos que no tienen comprobación y que no son correctos. No sé cómo estas personas pueden llamarse cristianas porque ya perdieron, o bíblicas, porque ya perdieron todo el sentido del conocimiento bíblico, pero existe este método. En una ocasión iba yo a estudiar en una universidad de estas sin darme cuenta y cuando veo su libro y la forma que interpretan, me detuve y me eché para atrás. Existen estas maneras de interpretación. Tenemos también el método gramático histórico
literal. Gramático, histórico, literal. Entonces, el método gramático, histórico, literal es el método que consideramos el más correcto o el bíblico para poder acercarnos a las escrituras. En el material que les di, va a decir solo gramático histórico, porque hay gente que solamente acepta una parte, gramático histórico. Pero correctamente debería ser gramático, histórico y literal. O sea, hay que interpretar la Biblia en su gramática, en su historia, o sea, respetando su contexto, y siempre va a ser literal, a excepción de cuando encontremos figuras retóricas, ¿ok? Que son las que vamos a ver próximamente. Cuando yo veo que están hablando de forma simbólica, ahí ya no aplico lo literal, sino que voy a tratar de interpretar ese simbolismo. Pero cuando no hay figuras simbólicas, mi interpretación debe ser literal. Si ahí dice que Dios creó los cielos y la tierra, no es que es simbólico, ni alegórico, ni místico. No, Dios creó los cielos y la tierra, es literal. Entonces debo interpretarlo de forma gramática, de forma histórica y de forma literal. Este es el método correcto. ¿Cuál es el método por excelencia hoy? El alegórico. Pero no nos va a llevar a buen puerto ese método. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos? A lo que puede ahorrar, muy bien, pastor. Sí. Está bien. Ahí lo repaso en serio. Listo, listo. Bueno, entonces esos son los métodos de interpretación, ¿verdad? Tomen en cuenta que el último es el que recomendamos en nuestra línea evangélica y evangélica de estudio serio. Va a ser el método gramático histórico literal. Algunos movimientos utilizan el método gramático histórico literal en teoría, porque a la hora de predicar usan el método alegórico. O sea, lo combinan. Y la verdad es peligroso. Peligroso porque usted puede torcer las escrituras de esa manera. Y de ahí salió el movimiento que hoy podemos conocer como el movimiento de la teología de la prosperidad. Generalmente es con interpretación alegórica. Utiliza textos en teoría gramático, histórico, pero lo tuerce por medio de alegorías. Entonces, el último método es el que recomiendo, compañeros. ¿En qué consiste el método gramático histórico? ¿En qué consiste? Bueno, toma en cuenta, este va a tomar, y aquí voy poniendo algunos ejemplos para no irme solo con ideas, sino para que lo busquemos en las escrituras. Este va a tomar en cuenta el significado de las palabras individuales, ¿ok? O sea, las palabras son importantes en este método. Cada palabra es importante. Ahora, hay abuso. Hay gente que agarra una palabra y predica de una palabra y la saca de contexto. No. La palabra es importante, pero siempre de acuerdo a su contexto. O sea, calza en un grupo de otras palabras. Si usted lo saca de ahí, puede significar muchas cosas que el autor no quiso decir en ese momento. Es como yo puedo decir cualquier palabra en este momento, pero va de acuerdo a un tema. Una palabra puede significar muchas cosas. Por ejemplo, coche. Coche, para algunos, y dependiendo del país donde estemos, va a significar un cochecito donde llevan a los bebés. Coche en otros países es lo que nosotros usamos para hacer compras, ¿verdad? La canasta esta que usamos para hacer compras. El carrito, lo que se llama el carro de compras. Coche en otros lugares es un automóvil. Y por ahí podemos irnos a un montón de significados. Pero dependiendo del contexto, el significado es único. Entonces, cuando estudie las palabras, trate de no, usted va a ver que hay mucho en una palabra. Usted dice, qué rico hablar del significado, por ejemplo, de iglesia o de eclesia. Qué rico hablar de todo esto, pero a veces me puedo pasar de la raya más allá de lo que el texto quería decir. Bueno, Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban
un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. La palabra aquí, que digamos, si yo estuviera estudiando este libro, la palabra clave que debería analizar es redimir. ¿Qué significa redimir? Entonces, alguien que está usando un método gramático histórico va a detenerse en esa palabra y si no la sabe, la va a buscar a dónde aparece. Generalmente va a aparecer en el Antiguo Testamento con la idea de comprar, de liberar a un esclavo, ¿verdad? Y si no, va a buscar un diccionario teológico donde me explique la palabra redimir. Y con esto va a tener una idea de qué se refiere con redimido. Hay muchas canciones cristianas que usan soy redimido, pero la gente lo canta y no entiende qué significa eso. ¿Qué significa ser redimido? Entonces, el método gramático histórico va a tomar en cuenta las palabras. Toma en cuenta también la raíz de las palabras. Ya aquí nos metemos a algo más profundo. La raíz. ¿Cómo voy a saber la raíz? Bueno, algunas Biblias me van a explicar de dónde viene tal palabra. A los diccionarios también me van a explicar de dónde viene la palabra, ¿verdad? ¿Cuál es su raíz o a qué se parece? Y también algunos interlineales y demás. Pero Hechos 1:8, voy a ponerles un ejemplo. Hechos 1:8. Nos dice, vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Yo elijo la palabra testigo aquí. Digamos que yo estoy analizando la palabra testigo. Y me averiguo que la raíz de la palabra tiene que ver con mártir. Testigo y mártir tienen la misma raíz. Entonces, qué interesante que ellos iban a ser testigos, pero también ellos fueron mártires. Ese testimonio les costó la vida. Entonces, muy bonito cuando le decimos a la gente, yo soy testigo y soy esto, pero también me cuesta un sacrificio. Cuesta parte de mi vida. Entonces, eso lo encuentro cuando estudio la raíz de la palabra. Voy a encontrar que testigo y mártir son palabras semejantes, tienen la misma raíz y los discípulos, los apóstoles, al final llegaron a ser mártires por causa de la predicación. Entonces, esto es algo muy interesante, ver la raíz de las palabras, de dónde vienen y con qué se parecen, sin abusar, por supuesto. El uso contemporáneo de cada palabra. Por ejemplo, Mateo 16:18. Este es muy interesante porque es una palabra que usamos nosotros diariamente, los cristianos. Mateo 16:18. Una palabra muy común para nosotros. Leo lo siguiente, dice, y yo también os digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra que vamos a analizar es iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Edificaré mi iglesia. Iglesia. Para nosotros tan común. Pero la palabra iglesia, que en hebreo puede ser eclesia, tiene un trasfondo interesante. En el Antiguo Testamento había una palabra semejante para iglesia. Lo que daba a entender era congregación. Luego la palabra que se usó también para hablar de congregación tenía que ver con la sinagoga. Una reunión de gente, una reunión de un grupo, una asamblea también, es la palabra correcta, ¿verdad? Por eso existe una denominación que se llama Asamblea de Dios. Una asamblea, una congregación, una reunión. Y todo eso eran los usos que se usaban, que se tenían antes de Jesús. Entonces se hablaba, voy para la asamblea, voy para la iglesia, voy para la reunión,
convocó Moisés una reunión, aunque yo sé que está escrito en hebreo, pero la palabra que se le asemeja es la misma, ¿verdad? Entonces, tiene un trasfondo, pero no es el mismo significado en el Antiguo Testamento al que le da Jesús aquí. Cuando ya Jesús toma, estableceré yo mi iglesia, ya él está dando una connotación diferente. Es más, la palabra iglesia también significa llamados afuera. Ahí tendría que ver la etimología de la palabra, llamados afuera. Entonces él está hablando de una congregación que ha sido llamada afuera. ¿Afuera de qué? Afuera del mundo, afuera de los demás, que fue elegida, que fue escogida. Ya no es el mismo uso que se daban en otros pasajes, sino que ya aquí en Mateo 16, 18 y de ahí en adelante estamos hablando del pueblo escogido por Dios. Así que hay que entender que las palabras no tienen el mismo significado en los mismos lugares, ¿verdad? El significado de la palabra en su contexto. Vean esto es muy interesante. Es una misma palabra que es la misma palabra, perdón, también en los originales, pero que significan dos cosas totalmente distintas. Romanos 8:4, por ejemplo. Por eso hay que ver el contexto. No puedo Pastor, guiarme solo sobre la palabra. Sí, José. respecto al punto anterior, Sí. básicamente en el versículo que estaba leyendo sobre Pedro, que es donde Sí. la iglesia tradicional la toma de Ajá. rema para ellos hacer su doctrina, ¿verdad? Y decir que el Papa pues, es el sucesor de Ajá. Pedro y por ende, ¿verdad? Ajá. Sí. Y ellos están haciendo eso, están dándole un significado diferente Sí. a la palabra como tal, o Déjame ir ahí entonces para explicar. Mateo, voy de nuevo a Mateo 16, ¿verdad? Sí, Mateo 16, 18. Ok, Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro, recuerden que significa piedra. Hay que también ver que Jesús está haciendo un juego de palabras. Por eso también hay que buscar las palabras originales. Y sobre esta roca, sobre esta, perdón, al revés, sí. Pedro es piedra y aquí la palabra para roca, aquí es roca, más bien, edificaré mi iglesia. Entonces, yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ahí es donde viene la confusión, como piedra y roca parece lo mismo, entonces dice la iglesia católica, no, está edificándose sobre Pedro la iglesia, pero no. Jesús está usando un juego de palabras y le está diciendo, tú eres una piedra pequeña, la piedra es más pequeña. Y sobre esta roca, ¿cuál es la roca? Tengo que leer el contexto. La roca es la revelación que tiene Pedro en el verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, la roca es la base, es la revelación que tiene Pedro. ¿Cuál revelación que tiene Pedro? ¿Sobre cuál revelación se edifica la iglesia? Está en el verso 16. Vea cómo el contexto me revela el tema. Respondiendo Simón dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro, sobre esta revelación de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo voy a edificar mi iglesia. Esa es la manera correcta de interpretar la roca de acuerdo al contexto. Y más que no es la misma palabra piedra de Pedro que roca. Él se está refiriendo a lo que él dijo en el verso 16 y en el verso 17. José, no sé si quedó ahí claro. sí, es para poder explicarlo, porque a veces le hacen la consulta a uno con doble Sí, sentido. Entonces, exacto. para poder tener una base un poco más sólida de lo que uno un poquito conoce, para poder explicarlo en algún momento de una conversación, ¿no? Sí, ahí el contexto es el que me aclara, el verso 16 y el verso 17. Lo importante no era Pedro, sino la revelación que tuvo Pedro. De Eso era. acuerdo.
Ok. Perfecto. El versículo, entonces, volviendo a Romanos 8:4, vamos a ver también algo, un ejemplo sobre el contexto. Eso también que nos pregunta José nos ayuda a ver el tema del contexto. Pero Romanos 8:4, vamos a ver una palabra idéntica y me tomé la atribución de buscarla en el griego. Y es la misma. Y es la misma de Romanos 8, la misma de 2 de Corintios 10:3, pero no significan lo mismo. Leo, Romanos 8:4. Para que la sí, para ver, 8:4. Sí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ojo con esto, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Oiga, no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Ok? No andamos conforme a la carne. La carne, la palabra en griego es sarx. Yo pensaría que debería ser, existe otra palabra para carne que es soma. Pero en este caso no, usa la misma. Segunda de Corintios 10:3. Si pueden ir viendo los dos, no sé si alguien lo tiene ahí, me lo puede leer. Aquí hay un problema aquí con esto. Segunda de Corintios 10:3. Amén, aquí lo tengo, pastor. Gracias, Jordan, léamelo, por favor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Parece contradictorio porque Romanos 8:4 me dice que no andamos conforme a la carne. Y segunda de Corintios 10:13 dice que andamos en la carne. Entonces, ahí, para yo poder entender qué significa carne, tengo que leer el contexto para poder yo comprender ahí qué significa carne, aunque es la misma palabra. A veces sucede que en el español se pone una palabra, pero en el original es distinta. Se traduce de la misma manera, pero no es la misma. En este caso, es la misma. Entonces complica la cosa. Entonces, Romanos 8:4 nos dice que no andamos conforme a la carne. Y 2 de Corintios 10:3 dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces, ¿qué piensan a qué carne se refiere Romanos 8:4 y a qué carne se refiere 2 de Corintios 10:3? A ver si me ayudan. Bueno, yo lo identifico así, a lo que viene Ajá. hablando en Romanos. Sí, Habla de nuestra naturaleza pecaminosa, ajá, ¿verdad? Entonces ahí es naturaleza pecaminosa en Romanos. Y en exacto, segunda Corintios habla del cuerpo, que andamos exactamente. Exactamente, es así, a pesar de que está usando la misma palabra, pero el contexto me ayuda a entender de qué carne está hablando. Si yo no tengo este cuidado, puedo predicar de que como se predicó hace unos años, muchas iglesias enseñaban que el pecado era nuestra propia piel, la carne, así literalmente. Hoy se sabe, y hay otras versiones de la Biblia que usted puede encontrar que en vez de carne le van a decir pasiones pecaminosas o sí, o deseos pecaminosos. No es la piel. Entonces, Romanos 8:4 se está refiriendo es a la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Pero 2 Corintios 10:3 se refiere al cuerpo. También se usa carne como cuerpo. Entonces, una misma palabra tiene varios significados, pero de acuerdo a su contexto, tenemos que determinar cuál está usando para no interpretarlo de forma incorrecta. ¿Ok? Excelente, Jordan. Así es, así es. Este es un ejemplo, pero lo puede encontrar usted en la Biblia. Entonces, vamos apresuradamente, leemos un pasaje, vemos una palabra e inmediatamente creemos que sabemos el significado y comenzamos a interpretar, ¿no? Ojo, deténgase, revise el contexto, fíjese esa palabra cómo calza en ese contexto y va a poder entenderlo un poquito mejor o tal vez se va a dar cuenta, no, mira, no está hablando del cuerpo ahí. El cuerpo no es el pecaminoso. Está hablando como lo interno, porque también está hablando del espíritu. Entonces está hablando de cosas internas, ¿verdad? Que hay que eliminar. Está hablando de la naturaleza pecaminosa. Está hablando del pecado en el contexto. Entonces no está hablando del cuerpo. Y acá dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
Entonces, aunque andamos en este cuerpo, no tenemos que responder de una manera física, ¿verdad? A golpes, a patadas. Tenemos que responder con nuestras armas espirituales. ¿Ok? Entonces, utiliza la ayuda interna del contexto para entender mejor el significado de una palabra. Entonces, vea que el contexto, le voy a ser sincero, casi el contexto resuelve la mayoría de problemas. A veces el contexto está antes o después del texto, el capítulo anterior o los versículos anteriores o los versículos posteriores. Y hay libros que son contexto de otros, ¿verdad? No olviden eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de Hebreos, la carta a los Hebreos, su libro de contexto va a ser Levítico. Si hablamos de Lamentaciones, por ejemplo, su libro va a ser Jeremías, su libro de contexto. Entonces, hay veces que es un libro que está anterior, a veces no está ahí cerca, pero es un libro con el cual yo tengo que leer. Si yo voy a ver el tiempo de Nehemías y todo, tendría que yo leerme Nehemías, pero también Esdras. Son libros que van juntos, ¿verdad? También puedo leerme Ageo, que tiene que ver con la construcción ahí, perdón, con el tema del templo. Y entonces Malaquías con el tema de los sacrificios. Entonces va una cadena. Yo tengo que ver que esos libros van juntos, por así decirlo, ¿verdad? Se pueden estudiar juntos para tener una idea mejor del contexto de lo que está sucediendo. No en ese orden, ¿verdad? Que le estoy dando, pero sí son contemporáneos o los elementos van juntos. Entonces, necesito conocer bien el contexto para poder entender el versículo. Tal vez su versículo para predicar son 2 versículos o 3 versículos o 5 versículos, pero tal vez el trabajo de estudio va a ser más largo porque tienes que estudiar ese versículo en su contexto. Y si hablamos de los evangelios, ojo, aunque usted va a hablar de Mateo, revise si esa historia está en Marcos, si está en Lucas, si está en Juan y cómo está allí para no cometer un error, porque a veces hay gente que predica, insinúa cosas, debió pasar tal cosa, por eso fue que fulano se subió al techo, pero el otro texto sí ya lo explicaba. Yo tengo que revisarlos todos para no inventar nada. Todos los textos, eso se llaman textos paralelos. Después lo vamos a ver. Todos los textos paralelos tengo que revisarlos también para poder interpretar de forma correcta. Bueno, eso es un resumen de lo que van a ver en su lectura. No sé si tienen algún aporte o alguna pregunta en este momento. ¿Estamos? ¿O alguna duda? ¿Te vale tener dudas? Igual, pastor, a lo que puede agarrar ahí, todo bien. Okay. A estudiar la lección, a ver, cualquier cosa le pregunto. Excelente, sí, cierto. Ahí tienes una tarea. Sí. Ok, Jorlan, ¿cómo estamos? Muy bien, excelente. Ok. Siempre no sé, para mí es emocionante ver todos estos temas. Sí, es una pincelada, ¿verdad? Esto es hermenéutica 1 y es una forma general, pero les va a ayudar mucho. Cuando veamos, a la que a mí me emociona mucho es figuras retóricas. Vamos a verla. Vamos a verla, es muy, muy interesante porque eso le ayuda a uno a interpretar muchas cosas que antes tal vez lo interpretaba uno mal, ¿verdad? Las partes simbólicas, cuando es metáfora, cuando son exageraciones, todo eso lo vamos a ver si Dios nos lo permite, aunque tengamos que dividirlo en varias partes. Bueno, entonces, esta es la parte sobre los métodos de interpretación y cerramos también aquí lo que es el tema de la interpretación gramático, histórico, literal.
Si usted puede ver la interpretación gramático, histórico, literal, es más seria, ¿verdad? Eso hay que estudiar. Entonces hay que estudiar como debe de ser. Las otras son más facilitas. Usted agarra el texto y le da el sentido. Después dice que fue el espíritu que se lo dijo. Y la gente, uy, qué interesante, mira lo que el espíritu le reveló. A veces pegan la gente por eso. Pegan, ¿verdad? Porque la gente tiene, hay intelecto humano. No puede decir que la gente es tonta. Pero sin embargo, a veces dicen cada cosa en nombre del Señor que uno diría, qué raro, el espíritu está enseñando esto cuando el texto no tiene que ver nada a eso que están diciendo. Pero así tal vez a muchos nos enseñaron a predicar. Y tal vez no es culpa de la gente. Por eso se necesitan estos estudios y estos seminarios para poder hacerlo mejor o más apegado a las escrituras.